Y una cosa curiosa, que es otro desengaño, es darse cuenta como todas estas ONG, supuestas ONG ecológicas, como Greenpeace, Amigos de la Tierra, etcétera, son una absoluta farsa financiada por los gobiernos y que denuncian siempre a la ciudadanía por tener un coche de segunda mano o por cosas así, pero jamás atacan a estos grandes fondos de inversión que están destruyendo el medio ambiente. Es como nosotros no negamos que, por ejemplo, que talen grandes selvas, que se hagan brutalidades aquí en el planeta, claro que puede influir en el clima y en la vida del planeta, etcétera. Pero las técnicas de manipulación del clima están teniendo un impacto sobre la temperatura, sequías, diluvios, destrozos de cultivos, etcétera, enormes, o sea, enormes. Y el segundo gran negocio del planeta es la guerra, la venta de armas. Entonces, pues sabes que tanto el petróleo como las armas, como la farmacéutica, son los tres grandes tentáculos de este establishment y en los que te van a atacar si los denuncias. Todavía queda gente que te pone la cara rara, ¿no? Cuando le hablas de manipulación del clima y tal, y lo tienen avanzadísimo. Sí, es un tema que a mí me parece que lo teníamos que traer de alguna manera u otra. Y tú, como me ha contado Samu, eres gran apasionado en investigar este tema en específico. Así que, bueno, Sí, vamos a hacerte preguntas y todas las dudas que tengamos también te las vamos a decir. A Mm, ver, a ver qué tal. pues Eso a es. ver si... Yo para introducir un poco, pues decir que, bueno, lo hemos estado aquí hablando detrás de cámaras, que justo con Pablo tenemos ahí bastantes lazos en relación al colegio al que fuimos Marcos y yo. También fuiste un tiempo mi profe de guitarra, con lo cual, bueno, para mí este podcast tiene un valor añadido en ese aspecto. Y quería, bueno, comentar también que sobre todo lo que vamos a hablar es un poco de ingeniería social. Bueno, no sé si sería el término, ¿tú cómo lo dirías? Es perfecto, ingeniería social, sí, sí, es una de las cosas que estamos padeciendo en esta realidad de hoy en día. Mm. Pues ingeniería social, también toda la carga de metales pesados que tenemos, que ya me dijiste que tenías algún tip aparte de otros que hemos comentado en este canal de la espirulina y la clorela. Y antes de ello, yo te animo si te apetece a presentarte en el sentido de, bueno, de dónde vienes y cómo, y sobre todo cómo has llegado a involucrarte en este tipo de asuntos. Ujú. Ajá. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Me llamo Pablo. Para mí es una alegría estar aquí en este canal con vosotros, con dos chavales que conozco desde hace un montón de años y que os tengo muchísimo cariño. Y bueno, pues yo soy técnico de sonido y músico y hace ya, en 2011, me fui a vivir a la sierra con mi chica y con mi hija porque no, queríamos unirnos al proyecto de la vida, que era lo que comentaba Samu al principio, que nos unió esa escuela, y nos fuimos a vivir a Zarzalejo. Entonces veníamos de Madrid y al vivir en Zarzalejo, pues nos fuimos a una casa de campo, teníamos una huertilla con unos vecinos y tal, y fue allí donde me di cuenta de una cosa que me supuso muchísima pena al principio, pasé por incluso una pequeña depresión y mucho rechazo social de un tema que nadie quería hablar y me puse a investigar. Es el tema de la manipulación del clima y, y bueno, pues ahí empezó todo por irme a vivir al campo, por tener el cielo encima de mi cabeza todos los días y con la observación diaria, pues empecé a darme cuenta de un montón de cosas que llegué a pensar que estaba loco porque nadie de mi entorno hablaba de este tema, hasta que empecé a buscar en internet y me di cuenta de que había muchísima gente en todo el mundo hablando de esto y denunciándolo. Que bueno, el término científico de como lo llaman los medios de comunicación es geoingeniería o ingeniería del clima. Entonces, si queréis, os cuento yo un poco o me queréis hacer alguna pregunta y Yo quiero saber una cosa. Cuando estabas ahí en Zarzalejo y, bueno, y decías que mirabas al cielo y notabas como estos cambios, ¿cuáles fueron como las primeras señales que tuviste? Uy, aquí hay algo como extraño en el cielo o estoy viendo, no sé, cosas que no me cuadran que no ve el resto. ¿Qué eran? Ujú. Pues teníamos una huerta, como os he dicho, y ese año de 2011, el otoño, no llovió o sea, recuerdo que no llovió como desde primavera antes del verano, y era enero ya del año siguiente y todavía no había llovido. Llevábamos 6, 7 meses sin que cayera una gota. Y Wow. entonces había mucha preocupación en los vecinos. De hecho, recuerdo que en Zarzalejo de arriba eh, la fuente estaba como ya casi sin agua. Me decían vecinos del pueblo que nunca en su vida habían visto la fuente sin agua. Había una preocupación grande de por qué no llueve, por qué hace tanto calor.
Y entonces ya, pues mirando al cielo, yo hacía hasta rezos. Tenía un palo de agua y ya lo ponía todos los días a hacer sonar allí de por favor que llueva algún día. Y mirando, yo tenía una vista en mi casa arriba que llegaba hasta Chapinería, una Sí. vista de igual 15, 20 kilómetros de horizonte. Y entonces me empezaron a llamar la atención los días donde de repente decenas de aviones simultáneamente empezaban a dejar líneas en el cielo que se quedaban colgando durante horas. Y bueno, había veces que eran cuadrículas, había veces que se mezclaban esas líneas con las nubes que venían de las montañas y al final nunca llovía. Y entonces, pues bueno, me empezó a preocupar mucho ese tema. Lo que pasa es que, bueno, hay un tema que no sé si habéis oído hablar de él que se llama disonancia cognitiva, que la disonancia cognitiva tiene que ver con que cuando una realidad es demasiado fuerte para aceptarla, la negamos, aunque sea una evidencia delante de nuestros ojos, cuando te supone un shock con respecto a las creencias que tú tienes asentadas desde hace años, pues lo niegas. Aunque sea la disonancia cognitiva, por ejemplo, puede ser una mujer que está siendo maltratada por un hombre y ella lo niega ante cualquier persona, porque le quiere tanto que no puede aceptar esa realidad. Y tarda años luego y terapia en aceptar que, oye, o viceversa, ¿no? O un hombre por una mujer, lo que sea. Pero bueno, me refiero que es que cuando una realidad te choca tanto contra tu sistema de creencias, la evitas. Entonces yo tuve durante una temporada esa disonancia cognitiva. No me podía creer que hubiera un dispositivo de aviones que estuvieran gastando tantas aviones, gasolina, tal, no sé cuánto, para que no lloviera. Me parecía impensable. Además, para aquel entonces todavía creía que habría algunos políticos buenos que denunciarían esto y tal. Luego ya dejé de pensar en todas esas cosas. Pero el caso es que lo observaba y mi cabeza lo borraba. Hasta que mi despertar pues fue un día, una anécdota, estaba jugando en Valdemorillo a baloncesto, en unas canastas que había por ahí abandonadas. Me senté un rato con el balón, me quedé mirando el cielo y era un día de cielo azul con nubes blancas esponjosas, lo que son los cúmulos naturales de toda la vida, que seguro que os habéis tumbado algunas en la hierba y Sí, con los súper amigos, bonitos. claro que son preciosas y a ver la forma, mira, yo veo ahí un elefante o veo ahí tal, un cocodrilo. Pues me quedé viéndolas y entonces empecé a ver cómo aviones cruzaban esas nubes, dejaban una línea blanca que permanecía y esas nubes en pocos minutos se disolvían por completo. Cuando esa estela de avión las atravesaba, la nube comenzaba a hacerse cada vez más pequeña hasta que desaparecía. Y cuando desaparecieron las nubes, el cielo empezó a coger un color pardo, ya no era azul, era blancuzco, con una sensación de color y de calor y de bochorno. Y ese fue el día que se me cayeron los palos del sombrajo, me fui a casa y estuve meses que me costaba levantarme del sofá, aparte de ir a trabajar, porque claro, se me caían todas mis creencias. Como si esto está ocurriendo, pues hay un montón de cosas que no nos están contando o directamente nos están mintiendo. Entonces, a partir de ahí empezó mi investigación, internet, hablar con gente de campo y acabé creando, junto con unas cuantas personas, que ahora son mis amigas sobre todo, una asociación que se llamó Esto es Manipulación Climática, que la tenemos ya un poco parada, pero que durante años hemos estado, yo creo que éramos quizá una, o al menos una de las dos, tres asociaciones más potentes de España en la lucha por desenmascarar todo este asunto. Wow. Y bueno, pues así fue un poco lo que te decía de Zarzalejo, el mirar el cielo todos los días, el preocuparme porque no lloviera y me cambió la vida para siempre este asunto. Normal, si es que da bastante pena cuando pensamos, pues eso, A mí me pasó con el apagón, que luego a lo mejor podemos entrar un poco en ese tema, pero de pensar cómo un grupo de personas están tan desarraigadas de la sociedad que conocemos nosotros hoy en día, del pueblo al fin y al cabo. Es algo que cuando uno lo piensa, que hay ciertas élites o ciertos intereses que van muy alejados de lo que es la vida humana del día a día, te puede generar bastante dolor en realidad. Mm. Sí, es verdad, es verdad. Sí, Sí, claro. es así. El castillo de naipes que tenías montado en tu cabeza se te cae y entras en crisis. Y bueno, Total. interesante, muy interesante cómo sales de una crisis y sales hacia donde te quieres dirigir, que es pues a crear una asociación para luchar contra este tema. Pero después, en toda esta bueno, investigación que hiciste es para también como crear esta asociación, a mí me da mucha curiosidad
¿qué conclusiones tienes tú sobre el por qué? ¿Por qué se hace esto? O quién lo hace? ¿O qué hay detrás? O qué conclusiones has podido sacar sobre este tema? Y Ujú. antes de nada, Pablo, te comento que a lo mejor el Zoom puede que a los 45 minutos se caiga y luego te volvamos a mandar un link y tal con tranquilidad. Lo digo porque, por si de repente se va, que no pienses que te hemos cortado ni nada, que a veces pasa. Me habéis mandado ya al carajo, pesado. Sí, sí, he hecho más veces reuniones de Zoom y es verdad que si no eres premium, Sí, te nosotros corta no ahí lo somos, al... no lo somos, así Sí, que yo tampoco. Así que lo tiramos así para adelante y cuando se corte volvemos. perfecto. Pues ante esta pregunta de Marcos, que es una pregunta muy, muy, muy buena, eh, conclusiones. La primera conclusión que saqué es no quererme a ningún político ni a ninguna persona relacionada con el establishment montado. O sea, para mí, las personas que salen por la tele diciéndonos que nosotros somos los buenos y los otros son los malos, son un teatrillo de gente que está financiada por esos que no salen en la tele, que son los que mueven el castillo de naipes. Entonces, ¿que hay políticos con buenas intenciones? Sí, pero no llegan arriba, porque la política está basada en un sistema de fuerzas en el que solo los que medran sin escrúpulos acaban llegando arriba para presidir uno de esos partidos. Son sistemas jerárquicos y cualquier persona que venga con ganas de cambiar ese partido, de hacer cosas buenas hacia la ciudadanía y tal, se lo cargarán para que No no pueda tiene llegar arriba. posibilidades. Exactamente. Entonces, el primer despertar un poco es ese, ¿no? Otro despertar que a mí me ayudó mucho es no tener televisión ni intentar, quiero decirte, en la televisión o en la radio puede haber buenos programas musicales, un programa de viaje guapo, pero en general desintoxicarte del mainstream, de las noticias negativas con las que todo el rato nos inundan, para empezar a intentar tener un pensamiento crítico propio. Y bueno, me parece mucho más interesante hoy en día Internet, sin duda. Dentro de que hay que filtrar, pero hay muchísima más libertad, y tú además eres quien decides cuando entras en Internet qué es lo que quieres ver y decides si este canal me mola, no me mola, y vas ahí adquiriendo tu criterio propio. La televisión es como una especie de caja tonta para meter ideas a la gente en la cabeza, que te tumbes después de que llevas un día trabajando cansado tal, y meterte toda esa parafernalia en la cabeza. Entonces, no ver la tele, no creer en los políticos, que lo único que hacen es separar a la gente por una supuesta ideología. Y luego, los temas ya más potentes, quién lo hace, por qué se hace. A ver, el quién lo hace exactamente es, yo no lo sé, a ciencia cierta. Hemos investigado durante años por intentar saber un poco cuál es la gente que mueve los hilos. Hay grandes multimillonarios, fondos de inversión que sabemos que están detrás de esto y digamos que vamos a ver cómo lo sintetizo bien para que sea breve y se entienda. Hay una agenda política que ha hecho que muchísima gente deje de luchar porque se supone que esa agenda va a buscar el bien de la humanidad, que es la Agenda 2030, que habréis oído hablar de ella. Muchas veces. Antes se llamaba Agenda 21 de la ONU. Entonces es la primera vez que el establishment ha conseguido que la gente de izquierdas, por ejemplo, los ecologistas, todo esto, ya no luchen porque creen que esta agenda, como solo sus dogmas son cosas tan positivas, pues ya lo hacen ellos por nosotros. Pero bajo ese manto de supuesta ideología positiva hacia las personas está un control de los recursos del planeta, un control de la economía, un control de la población sin precedentes. O sea, para esclavizar al ser humano, controlarle y quedarse con todos los recursos. Por ejemplo, para mí hoy en día es muy, muy doloroso ver cómo la Agenda 2030 y los políticos que están a merced de ella están, por ejemplo, ahora mismo en Andalucía cortando cientos de miles de olivos o ahora mismo en Málaga decenas de miles de frutales para poner placas solares. Y los ecologistas y todo este tipo de gente están callados, en silencio, porque están cobrando subvenciones. Entonces, por ejemplo, la Agenda 2030 nos está intentando convencer de que cortar árboles para poner placas solares de hierro en el campo es una cosa buena para nuestro futuro. Y es un crimen, es un absoluto crimen hacia la vida y hacia el medio ambiente, hacia los animales, hacia las personas, etcétera. Entonces, ¿todo esto por qué ocurre? Porque se paga muy caro. Entonces, la Unión Europea ha decidido que España ya no va a ser productora ni de alimentos, ya sea agrarios, como la fruta, la verdura, etcétera, que antes éramos la huerta de Europa,
y tampoco en cuanto al pastoreo, los animales, etcétera. Eso va a quedar para el norte de África, Marruecos, Argelia, etcétera. Y lo que quieren que nosotros seamos son la pila de energías alternativas que llaman para alimentar todo el nuevo negocio de los coches eléctricos europeos, etcétera. Entonces, lo que quieren que se convierta España es en dos cosas. En un lugar para atender al turismo, para atender a los alemanes, a los ingleses y tal, que seamos camareros, y por otro lado, destruir nuestro medio ambiente y un país tan rico como es la península ibérica y España, para que todo esté lleno de placas solares, molinos de viento y minería de litio, que por ejemplo en mi tierra, en Extremadura, ya tienen varias minas de litio abiertas a campo abierto. Y una cosa curiosa, que es otro desengaño, es darse cuenta como todas estas ONG, supuestas ONG ecológicas, como Greenpeace, Amigos de la Tierra, etcétera, son una absoluta farsa financiada por los gobiernos y que denuncian siempre a la ciudadanía por tener un coche de segunda mano o por cosas así, pero jamás atacan a estos grandes fondos de inversión que están destruyendo el medio ambiente. Entonces, detrás de toda esta agenda, hay una de las agendas más importantes de todas es la agenda climática. Y vosotros que sois muy jovencitos y que estáis empezando en esto de la vida y demás, estaréis viendo que desde que sois pequeños, aunque os hayan protegido vuestras familias de tele, tal, etcétera, pero os ha llegado por todos lados que nos estamos cargando el planeta, que el planeta se calienta, Pues una de las cosas que os quería decir es que esto no es nuevo. Llevan bombardeando a la gente con que el planeta se va a la mierda desde hace muchas décadas. ¿Y por qué empezó esto? Pues mira, en la década de los 60 del siglo pasado, 1900, mediados de los 60 y tal, hubo una crisis muy grande del petróleo. Entonces, el petróleo, digamos que fue el gran sustento económico para el capitalismo del siglo XX. Cuando hubo esta crisis, las grandes economías, principalmente Inglaterra y Estados Unidos, entraron un poco en pánico. De, hostia, como se nos acaba el petróleo, ¿qué hacemos? Entonces, ahí una de las ideas que tuvieron es, vamos a empezar a vender un cambio climático, que es un miedo que les venía muy bien porque, digamos que es un enemigo, ya no necesitas que el enemigo sea Rusia, o sea China, o sea Irán, o sea el que cada vez les apetezca, sino que el clima podría ser un enemigo global contra toda la humanidad. Y entonces a partir de ahí metemos un miedo para convencer a la gente de lo que nosotros queremos hacer en nuestras políticas. Digamos que ellos siempre te meten un miedo para que la población acepte una medida que no aceptaría normalmente, que puede ser empobrecimiento, menos libertad, etcétera, a cambio de que ellos te protejan. Entonces, bueno, en los años 70, se lo podéis preguntar luego a lo mejor a abuelos, a gente que vivió en esa época siendo joven, primero fue el enfriamiento global. Metieron pánico a la población durante una década con el enfriamiento global. El mundo iba hacia una mini era glacial, nos vamos a congelar y entonces no habrá alimentos y moriremos todos. Luego en los años 80 comenzó la era de la capa de ozono. Entonces nos dijeron que por los desodorantes de spray nos estábamos cargando la capa de ozono y había un tremendo agujero encima de Australia. Y yo nací en los 80 y cuando era niño recuerdo eso, estar acojonado tomando el sol, porque es que todos íbamos a morir de cáncer de piel porque ya no había capa de ozono. Que si lo miráis ahora en las noticias, hace un par de años ya dijeron los grandes científicos del establishment que la capa de ozono se había cerrado y que todo bien, que ese ya no era el peligro. Entonces, pues bueno, perfecto. Nos estuvieron acojonando durante 10 años, pero eso ya no hay ningún problema. Y a partir de finales de los 90 comenzó el calentamiento global. Cambio climático, cuando un año que es frío lo llaman cambio climático. Si hace calor ya es calentamiento global. Pero a través de esto extorsionan, chantajean a la población y a los países. Por ejemplo, una cosa que no sabe mucha gente es que España paga al año de media entre 8 y 12 mil millones de euros de impuesto al CO2. Porque una de las cosas que estas mafias climáticas nos venden es que uno de los grandes problemas del planeta es el exceso de CO2. Entonces, cada día hay más científicos desmintiendo esto, porque el CO2 es una de las sustancias, una de las propiedades que tenemos junto con el oxígeno y otras tantas que son indispensables para la vida humana. De hecho, si tú vas a un vivero, te reconocen que cuando las plantas no están creciendo como ellos esperan, pues por la noche les inyectan CO2 para que crezcan más rápido. De hecho, por ejemplo, en la selva amazónica, por las noches las plantas crean CO2 y luego lo transforman en oxígeno de día. Entonces, sin CO2 no hay vida, no hay naturaleza, etcétera. Entonces, digamos que como ellos sabían que iban a poner un sistema de manipulación del clima
que, entre otras cosas, ibas a hacer que aumentaran las temperaturas, se inventaron un enemigo que era el CO2 para extorsionar a países que pagaran grandes millonadas por el exceso de CO2 y etcétera. Todo esto, de todas estas multinacionales, lo que está detrás es lo que os decía antes, el control de la humanidad y que la gente, pues eso, asustada ante todas las noticias catastróficas, pues aceptemos vivir. Pues mira, en Inglaterra, por ejemplo, que se han revelado ante ello lo de las ciudades de 15 minutos, no sé si lo habéis escuchado, pero son Lo he escuchado, pero no tengo muy claro del todo qué es. o ciudades de 10 minutos, no me acuerdo cuál es el minuto que pusieron, pero bueno, ellos no lo venden como algo muy positivo, que es que en todos los núcleos urbanos tú siempre puedas tener acceso a todo lo que necesites a 10 minutos andando de tu casa. Pero claro, lo que hay de trasfondo es una prohibición del vehículo, una autorización para que tú puedas salir de ese núcleo de 10 minutos y un control sobre la ciudadanía brutal. En ciudades tecnológicas que están llenas de cámaras, a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en China, que hay a gente que esto le suena a ciencia ficción, en China ya hay un carnet del buen ciudadano. Entonces, hay cámaras por todos lados. Entonces, si tú estás en China y te saltas un paso de peatones, te quitan unos cuantos puntos del buen ciudadano. Si al final te acaban, o por ejemplo, tú vas a una manifestación en contra del gobierno, más puntos te quitan del carnet de buen ciudadano. Cuando te quedas sin esos puntos, no tienes acceso al crédito, te despiden de tu trabajo y te acaban convirtiendo en un mendigo, en un paria o lo que sea. Entonces, hacia esto es hacia lo que van las sociedades del control y lo están consiguiendo desarticulando los movimientos sociales que antes había en contra del establishment. Y lo consiguen vendiéndote agendas que supuestamente van a acabar con el hambre, van a acabar con el calentamiento global, van a acabar con la pobreza, pero nada más lejos de la realidad es lo que quieren. Nos lo dicen así, es como una serpiente que te encanta con su mirada, ¿no? Con los ojitos haciendo así. Clicas a Pero él y luego te atrapa. Sí, yo lo veo totalmente como eso, te hacen, pues ya sé, te quitan como los dos recursos más valiosos, que es tu tiempo. A través de Internet es una maravillosa herramienta, pero antes no estaba como tan controlada ni tan manipulada en esta rueda de retener atención. Y luego lo que tú has dicho, espacio. Vamos a hacer que tú te puedas mover en menos espacio y que tengas menos posibilidades y que al fin y al cabo tampoco puedas ver más ni crecer tú personalmente, ni hacerte preguntas que vayan en contra de lo que ellos dicen. Tener como la mayor manipulación para seguir manteniendo el poder. Es un poco como lo entiendo yo. totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y qué bueno ver a personas de vuestra edad hablando tan sabiamente. Porque nuestra generación hemos tardado bastante más en despertarnos del cuento este. Mm. Y tú, Pablo, nos dijiste antes que si tiras los hilos un poco para ver de dónde viene todo esto, es muy difícil, ¿no? Encontrar de dónde viene, pero me suena en relación a los aviones, por ejemplo, un proyecto llamado HARP o algo así puede ser. O Ujú. proyecto, ¿cómo era? Mira, voy a explicar brevemente cómo funciona la manipulación del clima, que ya os digo, cuando Sí, por empecé a favor. denunciarlo en 2011, era un tema tabú, que nadie hablaba y si lo hablabas eras un loco, pirado, pero hoy en día ya está totalmente, ya lo sabe que la mayoría de la población y como ya está en Vox Populi, los medios ya lo que están haciendo es vendérnoslo como la solución al cambio climático. Lo habréis visto en algunas noticias que nos venden que van a fumigar la atmósfera o tal para tapar el sol y enfriar el planeta porque se calienta ya demasiado. Eso es lo que ellos llaman geoingeniería, manipulación del clima. Pero en realidad lo que llevan haciendo décadas de manera clandestina es todo lo contrario. Es manipular el clima para que haga más calor y para que llueva menos. Y achacarlo al cambio climático. Y con esto impulsar lo que ellos quieren, que es un sistema de control del clima donde ellos, según el país y según sus intereses, pues pueden convertir en desierto un país o coger un país de Oriente Medio que tenga mucho petróleo y convertirlo en un vergel o lo que quieran, según lo que paguen los países o los intereses que tengan de por medio. Entonces, ¿cómo lo hacen? Hay dos sistemas que son imprescindibles para que la manipulación del clima funcione. El primero es la inyección de aerosoles en la atmósfera, que eso lo ve cualquier persona, pues simplemente mirando para arriba un ratito al día, te das cuenta que de repente hay días que no sabes por qué el cielo se llena de líneas, que son líneas que no son nubes. La naturaleza, si os fijáis, casi todo lo hace siempre con círculos, como las preciosas nubes cuando están en el cielo. Pero cuando manipulan el clima, esas supuestas nubes, que la gente de los medios de comunicación dicen que lo llamemos cirros, en realidad son estelas químicas que,
que bueno, pues eso, que desde aviones, pues genera una inyección de aerosoles y lo que vemos es que esas estelas primero nos las venden como vapor de agua, pero hay un montón de evidencias que desmienten esa teoría de que es vapor de agua, por varios motivos. Cuando cualquier persona, como una manera de observarlo diariamente y darte cuenta muy rápido, el vapor de agua es de lo que constan las nubes. O sea, el vapor de agua, las nubes son vapor de agua y van cargándose de humedad, van cogiendo altura y cuando ya están cargadas lo suficiente, precipitan y llueve. El tema, pues ese es el maravilloso tema de este planeta. Un planeta que tiene casi un 80% de agua, con las diferentes temperaturas y presiones atmosféricas se van creando nubes, muchas de ellas cargadas con el agua marina, y nos riegan de agua dulce para que vivamos en un planeta precioso y un vergel de ríos y de montañas y de naturaleza. Bueno, pues cuando esas estelas se quedan colgando horas, porque se supone que los científicos que dicen que nosotros no decimos la verdad, dicen que esas estelas que se quedan colgando son vapor de agua. Vale, ¿por qué ocurre el vapor de agua en los aviones? Porque el motor está generando muchísimo calor a través de la turbina y el aire, cuando vas a 10.000 metros de altitud en un avión, el aire helado que atraviesa la turbina del motor, pues hace que ese contraste frío-calor, pues esa estela se queda congelada y se ve visualmente. Ujú. Pero esas estelas que veíamos, yo por ejemplo cuando era niño, enseguida desaparecían. Y solo se daban ante unas circunstancias de lo que hablamos, una gran altitud, más de un 75% de humedad y menos de 40 grados bajo cero. Hoy vemos que se dan ante cualquier circunstancia y que no son estelas que desaparezcan enseguida, sino que se pueden estar horas, horas colgando y además cuando las observas se van ensanchando. Entonces, el tema es, una vez que tú ves esas estelas, eh, si las observas al rato, ya no son líneas, sino que empiezan a ensancharse en el cielo, empiezan a crear como una cúpula. Y esta es la segunda parte importante de la manipulación del clima. Sin una no existe la otra. Tenemos la inyección de aerosoles y luego tenemos las antenas y radares que hay desde tierra, que se llaman calentadores ionosféricos, que pueden ser Next Radar, hay un montón de ellos y de maneras de llamarlo. Entonces, las sustancias que están todas patentadas y que en algún momento os puedo pasar las patentes porque existen todo tipo de patentes de manipulación del clima, utilizan diferentes sustancias en nanopartículas dentro de esos aerosoles que vemos en el cielo para sus intereses. Por ejemplo, puede ser evitar la lluvia o crear una cúpula para modificar el albedo y que haya mucho calor en baja cota. Entonces, por ejemplo, uno de lo que utilizan de las patentes se llama trimetil de aluminio. El trimetil de aluminio lo dispersan en nanopartículas en esos aerosoles y desde esos radares y antenas que os digo que hay desde tierra, lanzan señales electromagnéticas que calientan esos metales y los ponen en movimiento. Entonces, esas estelas se expanden. Por eso, cualquier persona, os puedo pasar en algún momento, si queréis, para luego editar el vídeo a lo mejor y ponerlo y que lo vea la gente que lo está escuchando, vídeos de los que se graban en time lapse que tú puedes ver 8 horas en 30 segundos, para que se vea donde se ve el proceso perfectamente de los aviones dejando líneas y a las 8 horas es un manto blanco entero cubriendo el cielo. Pues si nos lo Entonces, pasas, lo ponemos justo en este fragmento para que la gente lo vea. perfecto, pues ahora luego os lo paso porque hay algunos time-lapse brutales, donde se ve muy, muy claramente en poco rato. Entonces, ellos culpan al CO2 de crear un efecto invernadero, que es lo que hace que haya mucho calor. Ujú. Pero en realidad lo que nos dice la observación y las pruebas que cada día tenemos, bueno, son cada día más evidentes, es que ellos, mediante esos metales pesados amplificados, crean una cúpula que modifica el albedo. El albedo solar es la cantidad de luz que viene del Sol a la Tierra, refleja en la corteza terrestre y luego vuelve al universo en forma de calor. Pues eso, hay una parte de calor que se queda y otra parte de calor que se refleja. Ellos, al crear esa cúpula metálica, lo que están haciendo es que ese calor se quede en tierra. Y entonces crean el famoso efecto invernadero, pero que no viene por el CO2. A ver, cuando muchas veces la gente que nos niega estas teorías y tal, es como nosotros no negamos que, por ejemplo, que talen grandes selvas, que se hagan brutalidades aquí en el planeta, claro que puede influir en el clima y en la vida del planeta, etcétera. Pero las técnicas de manipulación del clima están teniendo un impacto sobre la temperatura, sequías, diluvios, destrozos de cultivos, etcétera, enormes, o sea, enormes. Entonces,
Básicamente consta la manipulación del clima de dos facciones que una sin la otra no funcionan. Ujú. Son Inyección de aerosoles en la atmósfera y las antenas, ¿no? Que los calientan. y, Son como estas bases que tienen como un montón de antenas con bolas encima que son rompenubes o algo así. Se llama. exacto, y eso era lo que decía Samu, que lo llaman HARP, que por ejemplo el HARP está en Alaska, en Estados Unidos, pero Rusia, por ejemplo, tiene el suyo propio también que se llama Sura, y son grandes instalaciones de antenas que con una energía dirigida a la atmósfera pueden incluso provocar otro tipo de desastres como terremotos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los grandes poderosos se han dado cuenta que el oro, por ejemplo, o el petróleo, tal, sí, les da muchos beneficios, pero no hay nada en el planeta que tenga mayor valor que el agua. El agua es la mayor riqueza que existe en este planeta. Hay vida porque hay agua. Sin agua no hay vida. Y entonces, pues estos seres oscuros de los que hablábamos antes, que al principio te cuesta un poco creer que pueda haber gente tan malvada y tal, pues se quiere apoderar del recurso básico de la vida y ya lo están haciendo. Hay grandes capitales, por ejemplo, en el sur de Argentina, un capital de Israel ha capitalizado y privatizado todo el agua que hay en el sur de Argentina, que Wow. hay es una grandísima reserva y así en muchos lugares. El agua ya cotiza en bolsa. Entonces ya hay grandes multimillonarios que pueden meter su dinero en cotizaciones de bolsa para comprar agua y lo están privatizando. Y esa es una de las grandes luchas que tenemos que tener como humanidad, el prohibir que los recursos básicos para la vida estén en manos de criminales y de psicópatas que tienen a sueldo a los políticos, a los medios de comunicación, etcétera, para que les hagan el trabajo sucio. Wow. Y pues cuantísima información sobre este tema. Yo lo ha quedado muy, muy claro. Vamos, lo has explicado perfecto y además cortito. Y yo te quería preguntar, porque me ha quedado muy claro este tema, pero lo que no me queda tan claro es o qué claves has sacado tú sobre qué podemos hacer en nuestro día a día, o qué comportamientos podemos tener, o qué podemos también no hacer, sobre todo, que a veces es más el no hacer algo que el hacer otra cosa. ¿Qué nos puedes contar con respecto a esto? Pues muy, muy buena pregunta. A ver, yo lo primero que digo siempre es que lo primero es ¿cómo decirnos? O sea, ellos nos han, a través de la tele, de la culpa, de los medios de comunicación tal, intentan que nos sintamos culpables, que nos sintamos, al final oyes a mucha gente que te dice que somos un cáncer para el planeta, que a ver, Sí. mejor nos extinguimos, barbaridades de ese tipo cuando el ser humano puede vivir en armonía con la naturaleza y lo ha hecho a lo largo de toda la historia, ha superado glaciaciones, ha vivido creando grandes sistemas de riego y de lugares como por ejemplo los chinos en su día, los romanos, creando grandes sistemas de riego y creando vergeles donde toda la naturaleza se beneficiaba de esa creación humana. Lo que quiero decir es que el ser humano, igual que tiene una capacidad de destrucción y demás, tiene una capacidad de creación infinita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza que somos malos, que somos un cáncer para el planeta. Yo creo que eso es importantísimo. Salirnos de esa matrix y vernos como personas valiosas, creadoras, capaces de crear verdaderos paraísos y quitarnos la culpa que nos quieren meter este tipo de gentuza que ellos sí que verdaderamente son un verdadero cáncer para el planeta y son a los que tenemos que enfrentar. Lo que pasa es que el enemigo hoy es muy complicado porque hace 500 años tú eras de un poblado germano y te venían unos tíos con arcos y flechas y tú cogías y ibas de frente a ellos. Ahora el enemigo ya no es así, el enemigo está oculto, Mm. por eso nos tienen muy despistados, ¿no? Y es complicado. Pero bueno, yo creo que Pablo, la primera decirte que herramienta... la conexión se irá en breves, ¿eh? Yo creo que en un minuto o dos se va a cortar y ya vamos otra vez. Vale, venga, pues tiramos hasta que el Zoom nos deje. Dale, dale. Pues el primer consejo digo siempre es ese, el quitarnos esa culpa y empoderarnos de a mí no me están engañando y yo ahora voy a crear una manera de ver la vida y de empoderarme y demás que vaya a mi manera. O sea, porque nos han intentado dogmatizar en el colegio, nos han intentado dogmatizar en lo que vosotros nos ha tocado, pero a nosotros nos tocaba la religión mucho cuando éramos pequeños y tal, que oye, la religión tiene un factor maravilloso, espiritual, pero luego tiene otra parte de dogmatismo social muy, muy grande a lo largo de la historia. Entonces, yo creo que vosotros, por ejemplo, vuestra generación, tenéis el peligro de que os bombardean tanto con el TikTok, el Instagram, es como robarte la atención todo el rato.
pero por otro lado tenéis una capacidad de tener las ideas claras y de vivir libremente que yo creo que no ha habido de ninguna generación que nosotros hayamos conocido. Que tengo muchísima esperanza en que vosotros vais a pegar un cambio al mundo grande. Entonces, esta sería una primera parte. Otra parte de cómo cambiar todo esto y demás era, como sé que vuestro canal, que he visto unos cuantos episodios y tal, también lo enfocáis a la salud y demás, es lo primero cuidarnos, para luego poder ver qué podemos hacer para ayudar al planeta y al resto de las personas. Entonces, para cuidarnos, ya vi que hicisteis un programa, que Samu hablaba de ello, de la quelación, para quitarte los metales pesados del cuerpo. Eso es súper importante. Nosotros con nuestra asociación hemos hecho varios análisis en laboratorios potentes y está todo envenenado de metales pesados. A ver, ¿se me ve? Sí, ahí Sí, perfecto. y se te Ah, escucha. perfecto. Perdona que luego después de que se cargara la grabación hemos tenido un problemilla de que nos pedía esperar 10 minutos para hacer otra videollamada y hemos tenido que poner otra cuenta de Google y tal. Pero Joder, estos de Zoom lo que quieren es que les demos el dinero. Sí, sí, eso estemos es. mes a mes ahí subvencionados. Estén subvencionados. Y bueno, íbamos un poco por el tema de la quelación, Justo. de cómo eliminarlos. Bueno, nosotros tenemos por ahora conciencia de que la clorela ayuda a eliminar metales pesados. También había otra que era la zeolita, que era como algo más intestinal. Y, y si no, bueno, tenemos mucha conciencia en cuanto a la sauna, el sudor y todo esto. Pero no sé si ¿tú cuáles son las prácticas a las que más valor le das? Bueno, has dado muchas de las claves, sí. De hecho, recuerdo que vi un programa, Samu, en el que hablabas unos polvos que comprabas en herbolario que eran clorella con espirulina, Mm. que, que es muy, muy bueno para depurar. Es que el problema es que los metales pesados, nuestro organismo, como no los puede sintetizar, los va acumulando en lugares donde el cuerpo siempre hace lo mejor, ¿no? Para intentar protegernos lo máximo posible y lo lleva a lugares del cuerpo donde cree que no nos van a dañar, pero se van acumulando y el problema es que la biología por sí sola no puede desprenderse muchas veces de esos metales. Entonces, por ejemplo, la clorella está comprobadísima su eficacia. Por ejemplo, en los años 90 hubo un escándalo en España con unas eh, amalgamas para los dientes que se ponían cuando tenías una caries, que se pusieron de mercurio a decenas de miles de personas en España y Wow. esas personas fueron envenenadas, porque luego el mercurio se te iba desprendiendo del empaste y te lo ibas tragando. Entonces, ante el envenenamiento al que tanta gente padeció y tal, se le recomendó desde los hospitales médicos y tal la clorella. O sea que es muy, muy sabido que este alga ayuda a eliminar los metales pesados. La zeolita es súper curiosa. Yo lo he probado en mí mismo varias veces, porque la zeolita, no sé si sabéis que es un compuesto que se crea cuando la lava del volcán entra en contacto con el agua. Ese humo que se desprende y ese efecto químico que de ello ocurre, en esa mezcla crea como una especie de mineral que es la zeolita. Es como un Entonces, poco arcilla, ¿no? sí, exactamente, sí, pero tiene una textura y todo súper curioso. Lo que pasa es que yo la compro en polvo siempre y me tomo una cucharadita en agua. Lo que es importante decir es que cuando haces una quelación, trabaja mucho tu riñón y tu hígado. Entonces, no es bueno hacerlo todo el tiempo. Cuando hagas una quelación es tomárselo en serio y hacerlo entre 1 y 3 meses. Y luego a lo mejor ya no hasta el año siguiente, que el cuerpo descanse. Ujú. Entonces, la zeolita lo hace a través de un sistema de electrolisis. Y esto quiere decir que a través del agua de tu cuerpo diferencia entre la materia orgánica e inorgánica y luego te ayuda a expulsar la inorgánica, que es la que queremos sacar del cuerpo, los metales pesados. Ujú. Y entonces, cuando tomas celita, lo que notas es que bebes muchísima, muchísima agua. O sea, si haces una quelación con zeolita, tienes que beber mucha agua porque la está utilizando la sustancia ayudarte a eliminar los metales pesados. Y luego hay un médico de Puerto Rico al que yo seguía mucho, que bueno, se llama Frank Suárez. Frank, acabado en K, Suárez. Este es un hombre muy, muy sabio que empezó haciendo un programa para que la gente perdiera peso, porque allí en Puerto Rico, como tienen una influencia de Estados Unidos muy grande, pues bueno, ya sabéis cómo es la alimentación norteamericana en general, que es comida chatarra, y Hamburguesa y patatas. exactamente. Tú estás en una ciudad de Estados Unidos
Y para conseguir un plátano igual te tienes que recorrer la mitad de la ciudad. Pero en ese rato que te lo has recorrido has pasado por 500 hamburgueserías y 300 pizzerías. Se calcula que entre el 40 y el 50% de la población norteamericana es obesa. Y Wow. luego ya mórbidos, imagínate. Pero bueno, el caso es que este hombre empezó así, pero él empezó a investigar y cada vez se metió en más temas. Y era un hombre muy, muy sabio. Y tiene dos programas muy, muy buenos sobre la quelación. Uno de lo que ellos recomienda, que él recomienda, es un jugo de verde, de tomártelo todos los días, que lleva cilantro, que el cilantro es una sustancia que ayuda mucho a quitar los metales pesados. El cilantro es parecido al perejil, pero con mucho más sabor. Se Mm. utiliza mucho en la cultura gastronómica árabe y tal, y en Portugal también. A mí me encanta. Por ejemplo, un guacamole con cilantro está riquísimo y trituras el cilantro y ahí ya te estás metiendo un quelante. Y el ajo también. Pero él recomienda eso, cilantro con apio, con puerro. Es que no lo recuerdo exactamente, pero es un zumo que sale verde y que él hizo un estudio. Si te lo tomas un mes todos los días, bajas más de un 95% tus niveles de metales pesados en la sangre. Entonces, echarle un ojo, Hostias, ponéis en es en decir, mucho, YouTube. ¿eh? 95%. Sí, eso llegó a decir Fran Suárez. No sé si llega tanto, pero al parecer los análisis de antes de tomarte esos zumos y después son brutales la diferencia. Wow. Pues vamos a Y buscarlo. A ponéis ponerlo. Fran Suárez quelación o desintoxicación, detox de metales y tiene dos programas muy buenos y muy cortitos, duran 10 minutos. Es un amor de hombre. Y este hombre estaba terminando de escribir un libro sobre cómo curar el cáncer, porque él dice que nuestros procesos intestinales y ¿cómo se llama esta sustancia? A ver si me viene el nombre. En nuestro sistema intestinal y demás, cuando hay una desregulación muy grande, es uno de los grandes factores del cáncer. La cándida, él hablaba mogollón de la cándida del estómago y tal, como un gran factor para el cáncer. Es un Y parásito. un parásito, exactamente, Mm. como uno de los grandísimos problemas del cáncer del que nadie habla en el establishment médico. Y cuando estaba a punto de publicar el libro, se cayó de un octavo piso y dijeron que se había suicidado. Y bueno, pues Raro eso, muy raro. sí, tiene que saber la gente que hay tres grandes mafias a nivel global, que tres grandes negocios, los tres negocios más grandes del planeta. El tercero es el petróleo, pero los dos primeros, el primer negocio del planeta es el sistema médico o farmacéutico principalmente. Entonces, cuando sabes que hay un gran negocio, pues oye, esto no quiere decir que no haya grandes médicos, grandes profesionales, por supuesto. Por ejemplo, nadie puede poner en duda las operaciones de cirugía hoy en día son increíbles, a dónde ha llegado la técnica. ¿Sabes? De irte a la milésima parte de una parte de tu cuerpo a través de pequeños conductos, pero sin embargo, como está construido el sistema farmacéutico y luego médico, porque los médicos al final son los que recetan todos esos medicamentos, es Mm. para crear personas crónicas y vender medicamentos el resto de su vida. Entonces, pues bueno, esto no quiere decir que todos los medicamentos sean malos, pero sí echar un ojo a este tema porque, porque si quieres estar sano, o sea, solo tienes que ir a una planta de oncología en un hospital donde tratan a enfermos de cáncer y ver lo que les dan de comer, para ver si verdaderamente les están queriendo curar, Ya. porque no te lo puedes creer. O sea, que les estén dando pan blanco, de un pan malísimo, azúcar blanco, cuando se sabe, por ejemplo, que el cáncer, hay una historia muy importante en nuestro organismo que es el tener la sangre alcalina, la alcalinidad. Se habla mucho, por ejemplo, al levantarte de tomar agua con un limón exprimido para alcalinizar tu sangre. En un entorno alcalino las células cancerosas no se pueden desarrollar. Entonces, eso es de primero, no sé, al estudiar esta enfermedad, las células cancerosas se alimentan del azúcar del organismo y no necesitan oxígeno y te acaban creando un sistema totalmente lo contrario a la alcalinidad, que es ácido completamente. Por eso los países nórdicos, donde no consumen azúcar y están en un estado de cetosis continuo, que el estado de cetosis es cuando tú dejas de tomar azúcares y tu organismo ya se empieza a alimentar de la grasa, no del azúcar. En esos países no hay casi índices de cáncer. Entonces tú vas a un hospital de oncología en Madrid y ves que les están dando magdalenas por la mañana con un colacao, con pan blanco y dices, pero después, Ya. hostia, ¿cómo puede ser esto? Y el segundo gran negocio del planeta es la guerra, la venta de armas. Entonces, pues sabes que tanto el petróleo como las armas, como la farmacéutica, son los tres grandes tentáculos de este establishment
y en los que te van a atacar si los denuncias. Entonces, muchísimos científicos y médicos alternativos y demás han desaparecido por denunciar a esta mafia o por sacar a la luz soluciones que harían que uno de los grandes negocios del planeta se fueran al carajo, porque el cáncer, aunque te atiendan en la seguridad social, lo que paga el Estado por cada enfermo de cáncer es entre 200 y 400.000 euros, mueras o consigas vivir. Entonces, Wow. claro, son negocios multimillonarios. Y, y bueno, pues eso, que es que lo del médico Fran Suárez me dejó tocadísimo cuando me enteré de que se había fallecido y tal. Entonces, la quelación del organismo es lo primero que tenemos que hacer, porque cada vez hay más estudios, por ejemplo, que hablan de que cada vez más gente joven está teniendo demencia senil y Alzheimer. Y eso se sabe a ciencia cierta que es por el aluminio en el cerebro. Wow, Con gente el, joven. en gente joven hablamos de... Es que antes la demencia senil ocurría en personas de 80 años. Ahora se ve gente con 50, 60 años que tiene inicios muy grandes de demencia senil y eso pasa por la acumulación de aluminio en el cerebro. De hecho, cada vez hay más estudios que hablan, por ejemplo, de las abejas, que muchas veces se está viendo que se las ve desorientadas, se les olvida su función, etcétera. Cuando se les ha hecho análisis, tienen muchísimo aluminio en el cerebro por la contaminación ambiental que nos cae del cielo. Entonces, es un tema gravísimo que, por supuesto, la mayoría del establishment, medios de comunicación político, médico, farmacéutico, silencian. De hecho, los análisis de metales pesados no los financia la Seguridad Social. Te lo tienes que hacer en una clínica privada y por cada metal que busques te cobran 30 euros por metal. Y, por ejemplo, se está descubriendo en sangre y en pelo de muchas personas que tienen bario con B. Y el bario es una sustancia eh, nuclear. O sea, la palabra no es nuclear, se da en las centrales nucleares, pero es Radioactivo. radiactiva y no se da en la naturaleza para nada. Y gente que vive en el campo y demás están encontrando cantidades muy altas de bario en la sangre, porque es una de las sustancias que utilizan para manipular el clima. Luego hay otra gente que te niega la mayor por el envenenamiento que tenemos de aluminio y te dice, no, pero es que el aluminio es el tercer elemento que más tenemos en la corteza terrestre, pero es una mentira, porque el tercer elemento es la bauxita, con X, bauxita. Pero el aluminio se extrae de la bauxita, pero el aluminio que encontramos en la sangre ha pasado un proceso industrial. Es óxido de aluminio, no es bauxita. Ujú. Entonces no es natural y no debería estar en nuestra sangre. Luego sabemos que muchos metales, como el mercurio, llegan a través de los peces grandes, el atún y otro tipo de peces, a través de la alimentación, porque está todo muy contaminado. Pero la mayor parte de metales que tenemos en el cuerpo no deberían estar ahí y pues eso, las instituciones sanitarias y demás no están dando ningún tipo de explicación. Entonces animo aquí a todo el mundo, pues eso, de una de las maneras de ponernos manos a la obra es hacer una quelación potente al año. Y Ujú. una de las cosas que te das cuenta, vosotros seguramente no, porque todavía sois muy jovencitos y tenéis un sistema depurativo muy potente, además, seguro que estáis en forma, hacéis deporte y os cuidáis mogollón, solo hay que Lo ver, intentamos. y hacéis muy bien. Pero ya la gente que vamos teniendo una edad, que ya vamos estando un poquillo más gagas, cuando hacemos una quelación flipamos con cómo vuelven tus capacidades cognitivas a ser mucho más potentes. Tu capacidad de concentración aumenta, tu, tu capacidad de raciocinio, la claridad mental es una pasada. Yo, Pablo, sobre todo lo he notado con el ayuno intermitente. Hasta, bueno, siendo joven y tal, que seguramente también supongo que en el proceso de autofagia puedes utilizar muchos metales pesados como combustible y desintoxicar ahí, ¿no? Puede ser, eso no lo tengo estudiado. O sea, que tu cuerpo los utilice, eso nunca, porque nuestro cuerpo no puede utilizar metales pesados para beneficio del cuerpo. Que a lo mejor sea capaz de expulsarlos en un ayuno, puede ser. Puede Y desde ser. luego el ayuno es una de las cosas más sanadoras que existe. Yo he llegado a hacer ayunos hasta de 7 días, solo agua, y es súper potente, porque las primeras 48 horas se pasa mal, pero a partir del tercer día dejas de tener hambre y tienes una claridad mental. Y es como un proceso espiritual, o sea, Mm. muy potente. Sí, sí. Sí, tal cual. Y bueno, a mí me surgió hacerte una pregunta un poco entrelazando varios conceptos que has comentado. Uno es pues que al fin y al cabo el tema de que el segundo mercado más grande en el planeta son las guerras. Y bueno, por ahora nosotros, menos mal que no tenemos una comunidad muy grande porque si no, no podríamos hablar a lo mejor de muchas cosillas que hemos hablado. Pero por si acaso, como los medios
Internet también se están poniendo a censurar muchas cosas. Yo he escuchado, Pablo, que el señor del mostachillo en la Segunda Guerra Mundial se iniciaron ahí como muchos experimentos del cambio climático a través de elementos diferentes con cargas, no sé si electromagnéticas de aluminio para hacer una especie de cloudbusters. Ah, Y, y a hostia, eso es mí un tema súper interesante, qué bueno que lo saques. sí, me da mucha curiosidad preguntarte un poco en relacionado a la guerra, a por qué todos estos, bueno, esta civilización del mostachillo y tal se puso a manejar este tipo de información y de recursos. Y también, como estábamos un poco hablando de qué cosas podemos hacer nosotros, y has dado dos puntos muy importantes, que es la reprogramación de nuestras creencias que están muy sesgadas, puede ser ya por el primado negativo, por todo este proceso de que tú has hablado antes también, y también has comentado todo el tema de desintoxicarnos del cuerpo, que bueno, a lo mejor ya en otro podcast me molaría mazo poder verte en persona y comentar ahí mucho más detalladamente todo el tema del sudar, del deporte y todo esto, pero creo que son dos puntos muy importantes. Y luego el tercero me da mucha curiosidad ver tú qué piensas de estos cloudbusters que pueden alejar estas nubes de nosotros, que también en verdad es un tema muy desconocido para nosotros, pero que lo considero súper importante y nunca lo hemos hablado en este podcast. Qué buena pregunta, joder, sois unos máquinas. Y hablando de primado negativo también, saca temas súper interesantes, sí señor. Pues, a ver, lo de los Cloudbuster creo que no tiene nada que ver con el señor del bigote, más allá de una cosa que os voy a contar, que es que hay un tipo que es el que, para todo este tema de los Cloudbuster, es el padre de todo este asunto, se llama Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, que para quien lo quiera buscar es apasionante la historia de este hombre, que si no recuerdo mal era austríaco, y lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial que tú decías, Samu, es porque fue perseguido por los nazis. Ujú, Este hombre fue perseguido por los nazis y por eso se fue a vivir a Estados Unidos, huyó de la Europa que estaba en ese momento a punto de entrar en una Segunda Guerra Mundial y curiosamente fue discípulo primero de Freud, este psicoanalista y tal. Y entonces luego hubo una discusión entre ellos porque cada uno iba avanzando en sus teorías. Los dos estaban muy entusiasmados con el tema de la liberación de la psique humana a través de la sexualidad y el orgasmo y tal, y escribieron varios libros sobre ello, pero cuando Wilhelm Reich se fue a Estados Unidos, sus teorías fueron súper estudiadas en la época hippie de los años 60 americanos, la época de los Beatles y la libertad y de que intentaron crear un mundo, ¿no? El Happy Flower y todo esto, pues mogollón de gente leía a Wilhelm Reich, libros como Amor y Orgasmo y tal. Pero lo que le pasó a este hombre, que es lo alucinante de todo, es que cuando llegó a Estados Unidos él empezó a vivir en el sur de Estados Unidos, creo que era en Texas, si no recuerdo mal. Y claro, él venía de los bosques de Centro Europa, de lugares preciosos, llenos de cascadas, ríos, vegetación por todos lados, y de repente llegó allí a un páramo, que era un desierto. Entonces el hombre eso le creó una angustia, además él decía que sus capacidades cognitivas y todo pues estaban peor. No sabía si era por la pena de no ver árboles, no ver bosque, tal, o porque hay algo ahí energético que verdaderamente te cambia tus capacidades. Entonces él empezó a hacer investigaciones sobre esto y entonces se dio cuenta de que lo importante para que hubiera lluvia en los lugares más llenos de vida que hay en el planeta tenían una ionización negativa predominante a la positiva. Por ejemplo, está comprobado que si tú te vas a un bosque y hay una cascada y un río, ahí hay una ionización negativa que flipas. Si ya te descalzas y pisas el suelo o el agua con tus pies, te cargas completamente. Y es que luego vuelves a casa y dices, es que siento como si me hubieran metido en un enchufe y me hubieran cargado la batería hasta el 100%. y también te Pues descargas, ¿no? En cierta parte descargas la energía positiva a tierra, exactamente. La energía positiva en este sentido no quiere decir positiva de buena, que ujú. estamos hablando de ionización. La ionización positiva es la que da un router, por ejemplo, o la que da la carga eléctrica de cuando duermes con la cabeza al lado de un cable que pasa a través de la pared y está creando un campo magnético que te llega a la cabeza. Eso está creando una ionización positiva que es jodida para el cuerpo humano. Y la naturaleza lo que te carga es de ionización negativa. Entonces, este hombre lo que se obsesionó es en el proceso de cómo conseguir en un desierto predominantemente con ionización positiva cambiar a ionización negativa y atraer la lluvia. Y ahí fue cuando desarrolló los Cloudbuster,
que yo tengo aquí un par de ellos en mi casa y, y bueno, es un sistema, porque todo esto lo que él denominaba es que crea orgón. Y él el orgón lo llamó la sustancia de la vida. No se puede ver, pero es la sustancia que genera y crea y permite la vida en todo el planeta. Es como un poco el prana, ¿no? También. Y el chi. Exactamente, exactamente, tal cual. Él lo llama orgón porque como él venía de esas teorías filosóficas sobre el amor y la libertad a través de la sexualidad, el orgón se lo puso en honor al orgasmo. Porque él Mm. decía que cuando dos personas se aman y se genera ahí un amor en el que desemboca en un orgasmo y en una plenitud del éxtasis del amor, pues eso es un generador de vida como no hay otro en el planeta, que de hecho puede desembocar en una vida, en un embarazo y en una vida. Pues él llamó el orgón en honor a todos esos años que estuvo estudiando estas teorías de la libertad a través de la sexualidad. Pero Viene del orgón, para sí. preguntarte rápidamente, el tener orgonitas en tu casa o el tener Cloudbusters no está relacionado con los metales pesados que puedan caernos, ¿no? O sí que tienen pueden tener un efecto de repelerlos. Se supone que a través de esa energía que ellos generan, sí que pueden poner una cúpula que te proteja de esos metales pesados, pero te protege principalmente, por ejemplo, del electromagnetismo, del que estamos últimamente cargadísimos con cada vez más antenas, más, pues, pues eso, ¿no? Los satélites que están poniendo, que por ejemplo en 2020 cuando nos encerraron, yo vivo en el campo y flipaba, ¿no? Con las luces que iban en fila de 200 que son de Sí, Elon Musk, yo poniéndolas aquí en el también. cielo, nos están llenando de energía electromagnética, está cambiando el magnetismo. Y nosotros tenemos una parte eléctrica fundamental, que es que muchos científicos dicen que es lo que mueve la vida, esas pequeñas descargas eléctricas, todo ese magnetismo nos está afectando. Los cloudbusters y las orgonitas, que se basan en lo mismo, lo que pasa es que los cloudbusters son mucho más grandes, regulan esos campos magnéticos y nos hacen estar mucho mejor. Yo la primera vez que puse un Cloudbuster en la charca que tengo en casa, que la tengo llena de nenúfares y demás, flipamos, porque tenemos dos ranas ahí en la alberca y las ranas se agarraron al orgón y se quedaron tiesas, quietas. Ellas siempre huyen de nosotros, cuando nos ven se esconden. Pero les debió impactar tanto la energía que se movía ahí que se agarraron al Cloudbuster y se quedaron petrificadas. Y luego pues volvieron a su vida. El tema del Cloudbuster, el funcionamiento es, tú tienes, por un lado, virutas de aluminio, que antes hemos dicho que no son positivas, pero en este caso son electroconductoras. Entonces, dentro de esas virutas de aluminio, metes cuarzos que estén medidos magnéticamente para que son cuarzos que generan muchísima ionización. Normalmente se consiguen en ríos y son cuarzos potentes, que lo que hacen es generar ionización negativa. Entonces, tú aprisionas a través de esa capa de virutas de aluminio que te las regalan en cualquier lugar donde trabaja el hierro, no sé cuánto las tiene, ellos las tiran. Te las llevas en una bolsa, aprisionas cuarzos que estén medidos para ser, hay medidores de ionización y demás, que sean cuarzos potentes y todo ello se envuelve en una resina normalmente, que es lo que le da la forma final, que si habéis tenido orgonitas, pues veis que al final tienen como un brillo en el exterior y tal, que es la resina. Y luego los Cloudbuster, que esto en las orgonitas no, se le ponen unos tubos de cobre mirando hacia el cielo, que son los que toda esa ionización de los cuarzos la emiten hacia la atmósfera. Y entonces, digamos que son creados. Y bueno, la otra cosa importante es que ese orgón grande que hemos creado como base esté en agua. Y si puede ser agua en movimiento, mucho mejor, porque eso recarga el cuarzo que está dentro todo el tiempo. O sea, ¿tú crees que es conveniente poner la organita y los Cloudbusters en un tarro lleno de agua? Las orgonitas con que las laves de vez en cuando es suficiente, porque incluso, por ejemplo, cuando pones una orgonita en el router, cuando se sobrecarga la orgonita de esa ionización positiva, cambia hasta el color y se pone más oscura, más apagada, con tonos como de que está perdiendo vida. La llevas Eso a es un río, el cuarzo que tiene dentro que se descarga, ¿no? exactamente, se descarga y se nota hasta en el color de las virutas de aluminio que están por fuera. Te la llevas a un río un día y mientras te estás bañando la dejas ahí que corra el agua a través de ella y ya está otra vez como el primer día. Pues buen Y consejo, la verdad. Lo voy a aplicar porque tengo unas por ahí. sí, Pero en sí, el qué bueno. Cloudbuster no es tan conveniente o... Yo el Yo no Cloudbuster lo tengo... tengo siempre en agua y yo tengo un motorcillo en la alberca
que mueve el agua y entonces el agua más o menos está todo el rato en movimiento. Hay una cascada, tengo una placa solar ahí que mueve el agua y tal. Y la historia del Cloudbuster, este hombre lo hacía muy potente. Los Cloudbuster eran enormes y lo utilizaba con electricidad para mover el agua a grandes cantidades de agua. Y el estudio que hizo, no recuerdo los años exactamente, pero creo que eran los años 40, principios de los años 40, 1940 en Estados Unidos, el tipo en un desierto de Texas, llevando un montón de Cloudbuster y tal, con varias personas que fueron escribiendo los resultados, se fue a un desierto que era el tercer lugar donde menos llovía del planeta, según registros, y estuvo una semana que no paró de llover, 7 días sin parar. Y el tema es que lo que se habla de esta historia, bueno, lo que se sabe es que al poco tiempo a Wilhelm Reich la policía norteamericana le metió en la cárcel y murió en la cárcel en extrañas circunstancias Wow. e intentaron hacer desaparecer todos estos documentos y gracias a un discípulo suyo se salvaron bastantes de los documentos sobre el Orgón, los Cloudbuster, etcétera, etcétera. Entonces lo que se cree es que el gran compendio armamentístico norteamericano, con todos estos estudios de Wilhelm Reich, lo utilizaron ese conocimiento, pero para hacer lo contrario que quería Wilhelm Reich. Wilhelm Reich quería un mundo que fuera un vergel. Para lo que lo está utilizando esta gente es para todo lo contrario, porque cuando tú sabes cómo es la teoría hacia una cosa, ya es muy fácil aplicar la contraria. Entonces, digamos que a partir de entonces empezaron con la manipulación del clima, estudios, etcétera. Aunque hay patentes de manipulación del clima desde finales del siglo XIX, hablamos de 1890 aproximadamente, la primera gran digamos, intervención a gran escala con manipulación del clima que esté pues eso, reconocida, sabida, etcétera, desclasificada, fue la guerra de Vietnam. Lo puede buscar cualquier persona y se llamó la operación Popeye, que aquí, como hablamos muy mal inglés, decimos operación Popeye, pero la operación de los americanos fue Popeye. Y entonces lo que hicieron fue que dispersaron durante días con avionetas y helicópteros principalmente avionetas a baja cota, yoduro de plata, porque sabéis que en Vietnam y en toda esa zona oriental tienen épocas de monzón, que son las épocas donde no para, donde llueve muchísimo y son unas horas al día. Que también pasa, por ejemplo, en Centroamérica y Sudamérica, en las selvas, que tienen la época, ellos no tienen primavera, verano, otoño, ellos tienen la época cálida y la época de lluvias. Y cuando es la época de lluvias, tú estás en Costa Rica y de repente tú sabes todos los días a la hora que va a llover y son 5 horas que no para. Pues ellos dispersaron allí en Vietnam yoduro de plata en las nubes y amplificaron el monzón, la lluvia. Porque lo que intentaron fue aislar al enemigo a través pues eso, que hubieran unas lluvias tan torrenciales que les destruyera las cosechas y los debilitara por completo. Y eso, Estados Unidos, 50 años después de aquella operación de terrorismo climático, pues se desclasificó y salió a la luz. Y como Wow. estas han salido muchas. Fijaros si lo hacían en los años 60, que ya es hace 80 y pico años, pues imaginaros, 70 y pico años, pues imaginaros lo que no harán ahora. Que todavía queda gente que te pone la cara rara, ¿no? Cuando le hablas de manipulación del clima y tal, y lo tienen avanzadísimo. Ujú. Sí, yo no sé hasta qué punto será peligroso vivir en las ciudades, porque, bueno, no sé si tendrá alguna relación, esto típico cuando, no sé si tendrá relación con estar cargado de que tocas a alguien y le transmites un chispazo. Pues ayer yo estaba en un centro comercial y me pareció increíble cómo estaba todo el rato cargado. Estaba tocando a una amiga y todo el rato, tun, tun, pero me cargaba a los 2 segundos, ya estaba cargado otra vez para dar un chispazo. Y yo incluso iba con barefoot. O sea, Ya ves. es increíble. La de electricidad que habrá, la de rutas que tendrán, la de... Y en las escaleras mecánicas también, todo el Y rato, tu, y chispazos. tu cuerpo te está protegiendo, porque una persona que ya vive en una ciudad, digamos, en un sitio muy contaminado magnéticamente, al final ya te acostumbras y lo que notas es que tienes mucha menos energía vital. La gente que cada vez se da más en gente joven, que es alucinante, que tiene cansancio crónico. Y dices, ¿cómo puede pasarle eso a una persona de 20 años, que está lleno de vida? Pues ese es uno de los grandes motivos. Entonces tú, que normalmente tienes una vida sana, etcétera, cuando te vas a un lugar de esos, estás todo el rato descargando porque tu cuerpo quiere que estés como normalmente estás. Y entonces está queriendo que toda esa electricidad, ionización positiva, etcétera, que está entrando en tu organismo, la descargues a tierra. Por eso cuando nos damos un chispazo a 2 personas, es porque esa descarga que normalmente harías a tierra en cuando te pones descalzo pisando la tierra, pues la haces con otra persona y le descarga uno al otro o el otro al uno. Sí, Mm. sí, porque es que
somos electricidad. O sea, si veis grandes estudios de física cuántica y tal, al final somos más vacío que materia. Cuando ponen los grandes microscopios, tenemos las pequeñas micromoléculas del organismo están flotando y tienen una distancia, digamos, de vacío entre ellas mayor a la materia. Y lo que hay entre ellas son pequeñas descargas eléctricas. Entonces, al final todo, como dice aquel, ¿no? Todo es, ¿cómo era? Vibración y... Joder, se me ha olvidado la frase, pero sí, Energía o sonido. energía y vibración, exactamente. O sea, la electricidad y luego, pues, lo habréis comprobado un millón de veces, lo que te cambia escuchar un instrumento o tocarlo o escuchar cierta música, el estado que te transmite, pues eso, porque es vibración y somos eso, energía y vibración y nos afecta el entorno muchísimo. Entonces, estamos en una época oscura de la historia de la humanidad, pero yo creo que va a haber un cambio muy, muy positivo, pero estamos viendo como el final, yo creo, de una era que va a caer, igual que cayó el Imperio Romano, cayó el Imperio Griego y cayeron tantos, y de ahí renacerá algo muy bonito. Lo que pasa es que a ver lo que se destruye en esos últimos estertores de este mundo, esperemos que no acaben con todo. Sí, esperemos no estar peleando con una IA dentro de 100 años y que esto sea Terminator. Joder, yo la película que me flipa en ese sentido es Matrix, no sé si la habéis visto, Y claro. pero es pura filosofía, ¿eh? Es pura filosofía esa película. Y hablan Sí, mucho de la mente. En la última de Matrix Revolution, hablan ahí mucho de que sistema de le, creencias. sí, de que le dicen a Neo que la cosa es como controlar básicamente la mente de las personas que hay en la Matrix. Ya ves, así es. Sí, sí. Fíjate que la Matrix se crea para controlar la mente de la gente, o sea, las tienen dormidas y para que la gente no se despierte y se revele, les meten un programa para que vivan. Y si os acordáis de la primera, que es un tema jodido, en la primera cuentan que primero les metieron un programa para que vivieran en un mundo casi idílico, pero Ujú. la gente no lo aguantaba. Cierto, Entonces lo cuenta el robot. tuvieron que crear un mundo caótico, donde ocurrían muchas injusticias y tal, para que la gente permaneciera dormida toda su vida. Wow. Wow. Sí. Bueno, Pablo, y al fin y al cabo, bueno, a mí me da la sensación de que podríamos estar un buen rato más hablando tranquilamente los tres, aunque sea así por Zoom. Pero bueno, como al final tenemos cada uno nuestros compromisos de todo tipo familiares, de trabajo y tal, pues bueno, darte muchísimas gracias por habernos transmitido esto, que a nosotros nos encanta pues ir hablando con las personas, ir cogiendo los puntos de vista que más nos apetezca. Y bueno, aquí tenemos, yo he apuntado simplemente investigar sobre Frank Suárez en relación a su desintoxicación, sobre Pero todo el William canal, Reich, ¿eh? Todo el canal es una joya. sí, sobre William Reich en relación a los Cloudbusters. También me ha Ole. gustado mucho el consejo que has dado de dejar que pase el agua encima de las orgonitas y el Cloudbuster, porque es algo que yo tengo, pero que no lo estoy aplicando en ese aspecto. Y bueno, luego te pediríamos los timelines de los Cierto. lapses, Los time-lapse, sí. los time Que lapses. son como 8 horas de una cámara fija grabando el cielo y lo vais a ver en 30 segundos. Os voy a mandar un par de ellos y si queréis lo ponéis en el vídeo. Es una pasada. Como se Claro ve que sí, los ahí. ponemos. Ujú. Tengo dos. Uno en el que vais a ver cómo crear la cúpula, que es para crear ese calor de invernadero. Y luego el otro, que es que vais a ver cómo entran nubes naturales y en cuanto entran en contacto con esas estelas se desintegran todo el tiempo durante horas y horas y horas. Que las nubes, una cosa que se me olvida decir, es que aparte de dar lluvia son termorreguladoras. Cuando tú te pones debajo de una nube en verano, te da fresco. O sea, quiero decir, tú te estás dando el sol y estás ahí a 40 grados sudando la gota gorda. De repente una nube tapa el sol y te entra fresquito y dices, hostia, qué alivio. Cuando te pones debajo de esas nubes creadas por aviones, esas estelas químicas, cuando esa estela química se pone debajo del sol, te achicharra. O sea, en vez de darte sombra como te da una nube natural, te quema todavía más que el propio sol. Pues supongo que al tener metales pesados y tal que harán como el doble el efecto de reflejar, ¿no? Exacto, el efecto lupa, que no sé si alguna vez lo habéis comprobado, pero si tú coges una lupa y la pones a pleno sol y lo pones en la mano de un amigo, está así la lupa, y el amigo está
escribiendo sin darse cuenta de nada, a los segundos va a pegar un salto y un grito, porque esa lupa está cogiendo los rayos solares y lo está canalizando en un punto concreto. Ujú. Total, total, que Ellos no hacen lo aporta ni mismo. nada. Y luego es muy curioso cuando te empiezas a dar cuenta de esto que está pasando con el cielo, es muy curioso ver cómo estos dispositivos de terrorismo climático, cuando los hacen, van junto con la propaganda mediática. O sea, pues, os pongo un ejemplo. Esta primavera ha sido muy suave, muy fresca y muy lluviosa. Ha sido muy bonita. Hemos tenido un par de meses en abril y principios de mayo de cielos naturales, nubes en evolución, lluvia casi todos los días. Joder, ha sido maravilloso. Desde hace 3 semanas no paran de modificar el clima, nos están achicharrando. Si os levantáis al amanecer, está el cielo lleno de rayas. Y a las 9 de la mañana el cielo ya es blanco entero, con un calor criminal. Pues cuando veáis que ocurre eso, pones la tele, lees un periódico y ya está. Calentamiento global, sin precedentes, el mundo o ponemos remedio se termina. Pero cuando vas a las reuniones de toda esta gentucilla y les dices, oye, pero ¿cuáles son los remedios esos de los que habláis? ¿Cuál es el remedio? ¿Qué tenemos que hacer? Todo va en base al dinero. Pagar, cobrarnos más impuestos, prohibirnos libertades. Esa es su manera de decir que van a luchar contra el cambio climático. Entonces, pues una de las cosas de desprogramarnos es esta, saber que, que el cambio climático no se combate cortando olivos y poniendo placas solares, ni diciéndonos que nuestro coche de tercera mano está cargándose el planeta. Que a ver, que seguro, si es que existen las energías alternativas desde hace... Es otro de los científicos que han desaparecido a lo largo de la historia en los últimos 100 años por el mismo motivo. Como Tesla. creas una fuente de energía infinita y que no valga dinero y demás, te quitan de en medio porque no les interesa. Hubo unos chavales en Irlanda hace un par de décadas que crearon un sistema para que los coches se movieran a través de grandes... Era una instalación de imanes cada 100 kilómetros que utilizaban. Sabéis que del cielo a la tierra viene la energía positiva y de la tierra al cielo la energía negativa y se crea un campo magnético que es infinito y continuo todo el tiempo. Pues ellos a través de instalaciones de imanes conseguían que los coches se movieran hasta 120 kilómetros por hora con ese campo magnético continuo y, o sea, uno de los dos desapareció y el otro dejó de publicar. Pero es lo que te digo, que nuestra lucha tiene que ser por empoderarnos, que no nos hagan sentir culpables y cada vez ser lo más libres posible. Pues para mí la libertad es, a ver, lo primero, intentar estar lo más sano posible en tu cuerpo físico y emocional. O sea, porque una de las cosas que tenemos que aprender es a querernos a nosotros mismos, que no nos lo han enseñado casi en ningún sitio y es muy importante. Y luego, y luego por otro lado, pues ir descubriendo maneras de vivir en armonía contigo y con la gente que quieres a tu alrededor y con el entorno. Pues que te apetece tener una huerta, que te apetece tener unos animalitos, lo que sea, pero que te haga libre. O a lo mejor es viajar. A lo mejor ahora os apetece 5 años de viajar, conocer otras culturas, empaparte de todo eso y decir, y ahora vengo y hago mi proyecto. Pero vamos, que yo os veo a vosotros, solo os oigo hablar y ya sé que vais muy bien encaminados, no cabe duda. Y Y en la charla eso, que... esto es ¿Eh? lo que más me quedo con lo de desprogramarnos. Porque al fin y al cabo es algo en lo que estamos dentro, desde chiquititos, queramos o no, en esta sociedad y es súper importante. Sí, totalmente, totalmente. Y joder, nunca te lo dije, Samu, pero el día que a la vida celebró los 20 años, ¿te acuerdas? Que Sí, lo me celebró en acuerdo. Chapinería y estaba yo de técnico de sonido, que me viniste a saludar y hacía unos años que no nos veíamos. Cuando en tu charla me acabé llorando, tío. Cuando hablaste del sistema, del instituto, de lo que de lo... Además es que me acuerdo que cuando estábamos en clase de guitarra me lo contabas, ¿no? Ya eras tan maduro que una cosa que me flipó es que te dije un día, oye, Samu, ¿y cuál es la diferencia entre la vida y lo que estás viviendo ahora en el Santo Ángel, este de Chapinería y tal? Y me dijiste, lo que más me ha impactado para mal es la gestión de las emociones de la gente. Porque en la vida había como, era más maduro, ¿no? El rollo de no llegabas a un acuerdo con un colega y se podía hablar o se podía razonar, y en el otro era insultos, peleas o lo que fuera. Y, Ujú. y ahí yo creo que ese paso te vino bien para lo que luego te convertiste, ¿no? Para coger cierta rebeldía al sistema y empoderarte. Pero la charla que dio ese día al Samu, se me cayeron las lágrimas, sí, sí, me emocionó mogollón, mogollón. Pues me alegra que te gustase. No tenía nada preparado, o sea, fue así como de soltar lo que sentía y también lo solté como
con una parte de un poco de indignación, pero a la vez como de cariño por la vida que yo creo que quedó Joder, ahí bonita, la verdad. sí, sí, vamos. A mí me emocionaste, vamos, muchísimo. No se me olvida. Ujú. Y Y que, te iba a decir también que bueno, que nosotros al final yo creo que ha sido primordial el hecho un poco de pasar por la vida, luego por el sistema tradicional y no sé, como que ahora mismo tenemos, o por lo menos yo tengo muchísimas ganas como de hacer piña un poco porque creo que poco a poco las cosas van, como tú decías, que van cambiando y que nunca es tarde al fin y al cabo y a mí me encanta el estar pues rodeado de gente como tú. También hemos hecho un podcast continuos, no sé si lo has visto. sí, sí, lo he visto. Me gustó y me encantó. 1 hora y 28 lleva grabando esto. Sí. Nada, Pablo, que bueno, ya A ver, veo que llevamos ahí mucho tiempo ya de grabación y ya también son las 2:30, que es la hora que me dijiste que te tenías que... y se nos ha cortado el zumo otra vez. Sí, que sí, me voy a poner a hacer la comida, pero que hablamos el día que queráis y lo que decía Samu de juntarnos, a lo mejor podríamos coger como punto referencial Fresnedillas, que hay mucha gente que vive allí cerca, también está José Luis, y hacemos una quedada un día de comer en el campito, bañarnos en un río y pasar un rato juntos y que cada uno cuente pues sus experiencias, sus aprendizajes y nos alimentamos ahí de todo esto, que yo encantado, vamos. Eso es, y de hecho es algo que habíamos estado pensando con José Luis y Chan, no sé si te suena Chan, que vivía en Fresnedillas de la Oliva también un tiempo. Ya no, o sea, me suena el nombre, pero no caigo ahora mismo. Mm. Pues bueno, estuvimos hablando ahí de a ver si podemos planificar alguna vez un encuentro, como estás comentando tú ahora, que sería algo súper bonito. Sí, sí. Y, y eso, y también decirte pues que muchísimas gracias porque la verdad es que el tema nos parece súper interesante y bueno, un beso de parte de mi madre que fue la que me dijo, oye, y ¿sabes que Pablo, el profe de guitarra, hacía un montón de cosas relacionadas con el proyecto HAR? Bueno, así, bueno, no tenemos mucha idea, pero me dijo así con el cambio climático y todo esto. Y dije, anda, pues qué Le damos, chulo. Y eso, le un damos súper saludo de abrazo parte de a tu ella. madre. Sí, sí, le damos súper abrazo a Chris. Y me ha dicho, el otro día hablando con Raúl, ¿tú conoces a Raúl, que es un moicano, el tío? Sí, el padre de Neko, sí, le vi, hace poco. Sí, que tiene cresta y demás, sí, el Raúl, el cazador. Sí, Pues me dijo, porque me está intentando convencer de que me vaya con él a alguna finca y me estuvo diciendo el otro día, pues Chris y Samu tienen una finca por aquí también, que es una zona preciosa. estamos ahí construyendo una casita ahora. Y Ay, tenemos qué guay. ahí, el Cloudbuster lo tenemos ahí y las orgonitas aquí. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues nosotros vivimos que algún día que vaya a llegarnos un toque y nos vemos y a lo mejor no me subo con vosotros porque Raúl me quiere enseñar algunos terrenos y tal quiere hacer ahí una comunidad de gente afín para, si llega al final de los tiempos, que nos pille con una guitarrita, buena gente y un riachuelo y a disfrutar. Hostia, pues sí, qué guay. Lo estaremos en contacto porque además a nosotros nos ha encantado la conversación que hemos tenido, así que Total.